Hola, buenas noches. Hoy voy a hablarnos de una historia muy bonita. Incluso puede ser hasta novelada, algo que es increíble en la historia, ¿no? Pero yo recuerdo un profesor que tenía que cuanto más nos contaba historias, mejor se nos quedaban los datos de esa historia para cuando estaba estudiando bachiller. Era una maravilla aquello. Fue la mejor forma que tuve de aprender historia. Y aquí os voy a enseñar otra manera. Es una prodigiosa historia. Es la prodigiosa historia de José Rodrigo Botet, el valenciano que triunfó haciendo las Américas. Es un recuerdo de infancia. Mi abuela vivía en la calle de la Unión, precisamente donde hoy son las Cortes Valencianas. De allí nos acercábamos mis hermanos y yo a aquel viejo edificio que estaba muy cerca de la Plaza de la Virgen. Era el Palacio del Almudín, un antiguo granero de la ciudad, ya en desuso. En la puerta lateral, no la actual, que se encuentra en la Plaza de San Luis Beltrán, sobre un escudo real había un rótulo pintado sobre la puerta que decía Museo Paleontológico. Al entrar se notaba como un olor particular, como a viejo o a rancio, mientras que por los pequeños tragaluces que había en las ventanas laterales cercanas al techo se veía volatizar por el ambiente unas miasmas de historia. De pronto, al entrar, te encontrabas con un impresionante esqueleto erguido de un megaterio, un gran dinosaurio extinguido que tenía la envergadura de hasta 6 metros. Dominaba la sala el gran saurio junto a una abundante colección de cliptodontes o armadillos gigantes de entre 2 y 3 metros. Muchos otros fósiles expuestos en vitrinas o sobre antiguos muebles de madera completaban la colección. Ahora esta colección está ubicada en otro sitio, parece ser más adecuado, con más luz y mejor todo, más nuevo sobre todo, pero seguramente no tan singular como aquella. Es el Museo de Ciencias Naturales de Valencia, inaugurado en 1999 en el elegante restaurante de los Jardines de Viveros. Al igual que en el anterior Museo Paleontológico, la veintena de esqueletos completos y los más de 5.000 huesos de animales en el Pleistoceno, por Rodrigo Botet mejor dicho, siguen siendo la estrella. No en vano constituyen un conjunto único en Europa, ya que contienen la misma serie de mamíferos terrestres extintos que Darwin encontró en una colina de fósiles en Punta Alta, Argentina, un hallazgo esencial para la teoría evolucionista que realizó en 1833. Durante su segundo viaje, los restos descubiertos por Darwin se conservaban en Londres, pero los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial los pulverizaron. De aquí la importancia de la colección valenciana. Bien, ahora voy a hablar del valenciano, de nuestro paisano, Josep Rodrigo Botet. Nació en Manises en 1842 en el seno de una familia de alfareros. A los 8 años se trasladó con su familia a Valencia, donde instalaron la primera tienda de cerámica de la Plaza Redonda. Entonces aún estaba en construcción esta plaza. El joven Josep ingresó en el ejército español escogiendo Cuba como destino, donde inició una meteórica carrera militar. Pero en 1864, a los 22 años, fue acusado de conspirador carlista, expulsado del ejército y encarcelado, primero en Canarias y después en Valencia, precisamente en las Torres de Quart. Consiguió su liberación en el contexto de la Revolución Gloriosa de 1868, que conllevó la deposición de Isabel II y el alzamiento de los carlistas contra el gobierno 4 años después. Rodrigo Botet estaba entre ellos, apoyando militar y políticamente mediante la fundación de 2 periódicos, a las huestes de don Carlos María en el maestrazgo valenciano. Acusado de cometer un fraude empresarial en 1875, tuvo que huir de nuevo a Francia y desde aquí, con 33 añitos solo, decidió probar la aventura americana junto a su segunda mujer, la primera había fallecido en Valencia, y un amigo catalán, Enric de Carnes, que se dedicaba a la ciencia. En concreto se dirigieron a Argentina, donde en aquellos momentos se producía la última guerra entre el gobierno nacional y el Estado provincial de Buenos Aires, que comportó la centralización
del país y la reducción de la autonomía bonaerense en 1880. En este caso, Josep Rodrigo se puso nuevamente al servicio del gobierno gracias a su intensa colaboración con Dardo Rocha, el militar y político que dirigió la nueva provincia de Buenos Aires entre 1881 y 1884. Sabemos, en cualquier caso, que Rodrigo se especializó en ingeniería civil y tuvo un papel fundamental en la creación de la nueva capital administrativa de la provincia bonaerense, que fue fundada siguiendo un plano cuadricular con grandes diagonales, muy similar al que él mismo presentó, proponiendo que se llamara Ciudad Atlántida. El nombre escogido finalmente fue La Plata y en 1882 legiones de albañiles italianos comenzaron su construcción en una Argentina que, bajo la ley de colonizaciones y la recepción constante de inmigrantes europeos, pasó de los 2 a los 4 millones de habitantes en apenas 20 años. Josep Rodrigo participó plenamente de aquel crecimiento frenado de finales del siglo XIX, no solo en La Plata, sino también en Buenos Aires, donde constituyó una compañía para construir el muelle meridional del puerto. Y por toda la Pampa también, donde diseñó y habilitó importantes canales como el de Campana o desagües fluviales como el del río Bermejo. Erigido en un promotor e ingeniero de grandes obras y en uno de los hombres más influyentes del país, viajó por Estados Unidos y Brasil, donde acabaron instalándose en Sao Paulo, su tercera mujer, y los 10 hijos que tuvo con esta. Como fruto de su labor constructora y su amistad con Enric de Carles, el científico catalán, comenzó a interesarse por los restos paleontológicos que se salían a la luz de las obras que estaba emprendiendo. De Carles trabajaba como profesor de ciencias y dedicaba su tiempo libre a escoger fósiles por la cuenca del Río de la Plata, llegando a ocupar una importantísima colección que estaba a punto de vender al Museo Zoológico de Copenhague. Pero entonces intervino Josep Rodrigo. Él le compraría los fósiles, costaran lo que costaran, y los llevaría a su Valencia de origen. Els diners i els collons són per a les ocasions, debeu pensar. Así inició una campaña propagandística para organizar su vuelta al país por todo lo grande, 14 años después de haber huido de él. El diario La Correspondencia de Valencia difundió los éxitos de Rodrigo Botet en la pujante Argentina y anunció la buena nueva de dotar a su patria de un museo tal vez único en su género. La expectación era tanta que la mayoría de medios de Valencia se desplazaron a Barcelona a esperar la llegada del vapor que traía al exitoso valenciano. Rodrigo había contratado un tren especial para llegar todos juntos hasta la ciudad de Turia, donde se alojaría durante 3 días. El poeta de la Renaixença, Constantí Llombart, y su ayudante Ramón Andrés Cabrelles fueron testigos de excepción de aquellos hechos. Según relata El Segundo, en el tren de vuelta, Josep Rodrigo no cesaba de expresar su ansia por volver a contemplar Valencia con sus propios ojos. «Tinc fam de veure-la. Encara no sé si veu el Micalet. Ja el veig. Gràcies, Déu meu». Aquellos 3 días, el 9, 10 y 11 de agosto de 1889, fueron de una magnificencia desconocida en la ciudad. El ilustre indiano organizó banquetes de gala con centenares de invitados y satisfizo con prodigalidad todas las peticiones que recibió, gastando cantidades fabulosas, según indican las crónicas de la época. El municipio le correspondió nombrándole hijo predilecto y dando a la histórica plaza de Sant Jordi el nombre de Josep Rodrigo Botet, popularmente conocida anteriormente como Plaza de los Patos, por la fuente que alberga en su centro. Con todo, Rodrigo volvió enseguida a Argentina, dejando a cargo del montaje de los fósiles a Enric de Carles, quien, sin embargo, no completó su tarea al regresar igualmente al cabo de unos pocos meses, como consecuencia de un brote de cólera que amenazó a Valencia. El conjunto fue guardado en cajas en almacenes municipales durante diversos años, corriendo un grave riesgo de expolio, como indicaba uno de los consejeros encargados. «Con el dinero que me ofrecen para retirar alguna caja podría vivir bien, pero soy honrado. Tengo una escopeta y al que se acerque a la puerta del almacén le vuelo la cabeza». Eso decía.
En 1895 entró en acción el catedrático de Historia Natural de la Universidad de Valencia, Eduard Boscà, apasionado partidario de las ideas de Darwin, que comenzó a estudiar los fósiles y los adecuó para su exposición en el antiguo Hospital de San Pablo, cerca de la prisión, de la cárcel modelo, que se construía por entonces. Sin embargo, la lejana ubicación respecto al núcleo de la ciudad los mantuvo prácticamente escondidos para la mayoría de los habitantes de la capital. No fue hasta 1908, casi 20 años después de la donación de Rodrigo Botet, cuando la colección comenzó a obtener el reconocimiento que se merecía, al instalarse en el Almudí y fundarse el Museo Paleontológico bajo la dirección del mismo Eduard Boscà. Por entonces, no obstante, la rueda de la fortuna había virado por completo para el ingeniero valenciano. Había liquidado progresivamente sus asuntos sudamericanos y se había instalado en Madrid para invertir en negocios españoles, como la exportación hortofrutícola, los proyectos ferroviarios, las patentes frigoríficas o la producción industrial de jabón. Ninguno de ellos funcionó, y las deudas sepultaron la otrora fortuna de Josep Rodrigo Botet, que murió arruinado en la capital de España el 5 de julio de 1915. Valencia le rendiría un posterior homenaje al conseguir el traslado de sus restos mortales al cementerio general 5 años después, habilitando una lápida que representaba los animales del Pleistoceno que él mismo había traído a la ciudad. La prodigiosa historia de Josep Rodrigo Botet se conservará así su memoria en Valencia, gracias a un arrebato de filantropía a la altura de muy pocos. Gracias y buenas noches.